Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 3 de octubre del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados. Y esta semana la verdad que lo comienzo realmente sorprendido porque, bueno, vemos a Estados Unidos en récord histórico y técnicamente, por lo menos para el momento que grabo este video, el gobierno de Estados Unidos está en shutdown, que ya lo habrán escuchado varias veces si son inversores desde hace tiempo, ya saben que cada tanto ocurre más seguido de lo que ocurría antes, de que muchas veces cuando el Congreso está bastante parejo y bueno, no se ponen de acuerdo los legisladores para votar un presupuesto o para votar alguna ley que afecta el presupuesto, de repente ocurre esta situación en la cual se agotan partidas presupuestarias o se agota directamente el presupuesto que tiene el Poder Ejecutivo, digamos, con la capacidad para gastar el dinero que ingresa a través de los impuestos o a través de endeudamiento. Y bueno, Estados Unidos no funciona, digamos, en cuanto al presupuesto, no funciona igual que funciona Argentina. O sea, como ustedes saben, justamente Milei presentó el presupuesto para el 2026 hace un par de semanas, intentó con eso recuperar un poco la agenda política, no lo consiguió, ya saben que, bueno, que se está hablando de cualquier cosa menos del presupuesto. Y bueno, este sería el momento donde en Argentina se discute el presupuesto del año que viene, pero Milei lleva todo 2024 y todo 2025 gobernando sin presupuesto, porque él ha presentado presupuestos en el Congreso y el Congreso no se los ha votado. Pero bueno, la ley argentina le permite al Poder Ejecutivo, a través de un decreto, prorrogar el presupuesto del año anterior y seguir gobernando básicamente ya con bastante discrecionalidad, porque imagínense que las partidas anteriores que no están ajustadas por inflación, bueno, queda todo muy anecdótico básicamente, porque no sirve como parámetro de nada. En Estados Unidos no se puede hacer eso. En Estados Unidos, tanto el endeudamiento o los cupos de endeudamiento del Poder Ejecutivo y también el presupuesto tiene que ser sí o sí aprobado por ambas cámaras del Congreso. O sea, no puede el Poder Ejecutivo prorrogar un presupuesto anterior o gobernar sin presupuesto, porque, digamos, siendo herederos de los ingleses, los estadounidenses tienen muy clara la idea de no taxation without representation, o sea, de que los impuestos los pagan los ciudadanos, por lo tanto, los gastos a los cuales va a ser destinado el dinero de los impuestos tiene que ser determinado por el órgano político que representa a los ciudadanos, en este caso que es el Congreso. O sea, por eso siempre se dice que el presupuesto, y fíjense en Argentina como, bueno, como que no nos importa tanto, o Milei presenta el presupuesto en cadena nacional, tratando de, bueno, como les decía, volver a instalar su propia agenda, y como que pasa desapercibido, y el presupuesto se le considera la ley de leyes, porque es justamente eso. O sea, el Poder Ejecutivo, o sea, nosotros como país hemos decidido que hay ciertos servicios que va a prestar el Estado, el sector público, como puede ser la educación, la salud, bueno, o sea, todo lo que sea, no sé, infraestructura, bueno, todo lo que sea, la policía, seguridad, todo lo que sabemos. Entonces, como hemos decidido como nación que hay ciertos servicios que queremos que los preste el Estado, entonces tenemos que destinarle recursos a eso. ¿Cómo se obtienen los recursos? A través de impuestos, y si no alcanzan los impuestos, a través de endeudamiento. Ok, pero después hay que decidir qué se va a hacer con el dinero, o sea, a qué tipo de servicios se va a destinar el dinero recaudado de los impuestos, cuánto se va a asignar a cada cosa, cuánto se va a gastar, qué es lo que se va a ampliar, qué es lo que se va a reducir. Bueno, eso es básicamente lo que hace el presupuesto. Y bueno, en Argentina como que no le damos tanta importancia, por eso me acuerdo que Jorge Lanata, en su momento también justamente él dice, no es que no hay plata en Argentina, lo que pasa es que se gasta mal y en muchos casos se la roban directamente. Entonces dice, prestémosle atención al presupuesto. Bueno, en Argentina no le prestamos tanta atención, pero en Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos
no puede gobernar el Poder Ejecutivo sin presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no se ponen de acuerdo las cámaras legislativas para aprobar un presupuesto, entonces eventualmente si se llega a una fecha límite donde caduca el presupuesto anterior, los servicios no esenciales dejan de prestarse. O sea, no es que tampoco que se apague el gobierno, o sea, no es que todo lo que sea, no sé, la policía ya no funciona, no es que los aeropuertos, no es que, no sé, la infraestructura, no es que la aduana deja de funcionar, no, solamente dejan de funcionar servicios que se consideran no esenciales, como, qué sé yo, la persona que barre una plaza, por ejemplo, la persona que está en algún museo, no sé, cuestiones así, ¿no? O sea, porque siempre ponen los mismos ejemplos cuando explican qué es lo que pasa en este tipo de situaciones, pero bueno, genera ruido. O sea, el primero que sufrió este tipo de situaciones es Clinton, allá en la década de los 90. Claro, en esa época, bueno, cuando era una novedad, generaba turbulencia en los mercados. El que lo sufrió después fue Obama, y ahí sí como que generó un poco de volatilidad. Después Trump le volvió a pasar. Biden no estoy tan seguro, me parece que sí, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Como el presupuesto, o sea, acá tenemos la costumbre también de que justamente como el Ejecutivo es el que gasta el dinero, entonces el Ejecutivo es el que presenta el dinero. Se acordarán, famosa frase de Guzmán cuando presentaba el presupuesto: voy a zarasear. Bueno, cosas que pasan en Argentina cuando se presenta el presupuesto. Nosotros tenemos la costumbre de que lo presenta el Ejecutivo, pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos obviamente que el Ejecutivo participa, pero el Legislativo es el que prepara el presupuesto. Y entonces ocurre, por ejemplo, que años anteriores, cuando la Cámara de Representantes, sobre todo lo que sería la Cámara de Diputados, tenía mayoría republicana, pero gobernaba Biden, Biden quería aumentar el gasto público, pero la mayoría republicana de la Cámara de Diputados no se lo permitía. O sea, le votaba un presupuesto que tenía ajuste del gasto público. Entonces estaban los tira y afloje y las peleas entre los legisladores demócratas que querían gastar más, pero claro, como los republicanos tenían mayoría, y en la Cámara de Senadores también estaba bastante igualada, entonces, o sea, Biden, se daba esa paradoja en el que Biden quería aumentar el gasto público, pero la Cámara de Diputados le votaba presupuestos con ajuste de gasto público, y ahí el presidente de Estados Unidos no puede hacer nada, porque justamente el dinero de los impuestos es pagado por la gente y la gente es representada por el Congreso. Entonces, si el Congreso le dice al presidente: no, mira, nosotros hemos decidido que vas a bajar el gasto público, el presidente no puede hacer nada. Debe tener seguramente sus mecanismos, pero está bastante más limitado. Bueno, en este momento Estados Unidos está en shutdown de vuelta, y me alegra mucho ver que por una vez, porque creo que es la primera vez que pasa esta situación, y que no veo volatilidad. O sea, lo cual está muy bien. El mercado parece que finalmente entendió que nunca, por lo menos en todas las ocasiones anteriores, cuando ha habido un shutdown, un apagón del gobierno de Estados Unidos, que se le termina el presupuesto, pasa algo similar muchas veces cuando llegamos al techo de deuda, que son discusiones muy similares, de que el Congreso tiene que aprobarle una extensión de la cantidad de endeudamiento, que hay volatilidad en los mercados, puede haber algún tipo de toma de ganancia, en el peor de los casos puede haber una corrección. Nunca en toda la historia hubo, por supuesto, ningún mercado bajista provocado por esto, ni tampoco una corrección muy grande tipo del 15, del 20%, o sea, es ruido político, porque claro, es cierto que como al no tener aprobado bien todo el presupuesto, hay muchos servicios que el gobierno no los puede prestar hasta que efectivamente se lo voten. Va a haber gasto público que no va a ocurrir, que va a estar ahí acumulado. O sea, hay dinero recaudado de impuestos que en teoría está destinado a pagarle el salario a una persona que limpia una plaza, por ejemplo, que va a estar ahí acumulado esperando a que se apruebe el presupuesto en el Congreso. Entonces, técnicamente uno puede decir: sí, esto afecta a la actividad económica, va a bajar el PBI, porque claro, un componente del PBI es el gasto público, y ahora hay una parte de ese gasto que no se va a producir hasta que se vote. Bueno, sí, efectivamente que es así, pero después, en el momento en que se vota, todo ese dinero que está retenido, todos esos gastos que están retenidos, ocurren. Entonces es como que, bueno, no es que
va a haber gasto que no se va a hacer, sino simplemente no se va a hacer ahora, se va a hacer un poco más adelante cuando se apruebe el presupuesto y ya está. Y me alegra mucho ver que el mercado como que entendió finalmente de que esto no es un motivo para preocuparse, porque si no empieza la gente a preocuparse, que no, porque ahora Trump no va a poder, no sé, no va a poder gastar o no va a poder endeudarse, qué sé yo, porque no tiene presupuesto. Bueno, siempre se termina arreglando, siempre se termina arreglando. Y aún así, bueno, o sea, yo sigo esperando la corrección, básicamente, eso es lo que me pasa. Que estoy acá y veo cada semana, volvemos a tener otra semana en récord histórico. Digo, bueno, me alegro que no se haya iniciado una corrección por esto, porque es realmente tonto que haya volatilidad en el mercado o que haya gente que se asuste por algo que es muy temporal y que no es la primera vez que ocurre y siempre se solucionó. Pero bueno, de la misma manera yo digo, a ver, sigo esperando, sigo refugiado en el índice a la espera, porque venimos a ver este año más o menos cuánto está. Fíjese, ya vamos 14% arriba el Standard & Poor's, las tecnológicas mucho más, pero estamos teniendo un año bastante bien. O sea, si sigue así vamos a estar terminando el año capaz que ya en el orden del 17%. Vamos a ver, porque encima noviembre y diciembre ya vimos que suelen ser meses estacionalmente buenos. Pero bueno, yo sigo acá esperando, digo, como ya lo he comentado en informes anteriores, digo, cada evaluación que voy haciendo, como que sigo sin encontrar oportunidades. Mercado Libre, de hecho, esta semana fue bastante golpeada por algo que, a ver, sí es una novedad. Parece que Amazon está aplicando estrategias más agresivas. Bueno, ya lo hemos visto cuando hemos analizado modelos de negocio anteriores, cuando vimos las fuerzas competitivas de Porter. Vimos que justamente una de las fuerzas competitivas que le dan forma a una industria es la rivalidad entre los actuales competidores. A ver qué tan agresiva es la competitividad de los participantes de una industria. Y bueno, lo que vimos acá justamente es a Amazon aumentando la apuesta, o sea, yendo a querer ganar cuota de mercado, por supuesto, a costa de Mercado Libre. Y de hecho, el mercado parece que le cree bastante a Amazon, o sea, y parece no darse cuenta de que Mercado Libre compite con Amazon desde hace muchos años, que incluso le gana cuota de mercado, o sea, le compite de igual a igual. En México pasa lo mismo. Así que no es que Amazon entró a Brasil a competir y ahora Mercado Libre tiene que tener miedo. No, Mercado Libre ya compite con Amazon desde hace décadas. O sea, hace muchísimo que compite en su principal mercado, que es Brasil, y en su tercer principal mercado, no sé si ya no estará en el segundo, que es México. Porque Argentina solía ser el segundo mercado, pero bueno, ya vieron las cosas que pasan en este país. Mientras tanto, México sigue creciendo. Entonces, ahí puede llegar a haber alguna oportunidad. Y después, bueno, o sea, como que sigo pensando en Meta, que también que está un poquito ahí, un poquito caída, no mucho, pero como que un poquito caída desde los récords históricos. Y después paro de contar, porque la verdad, por ejemplo, a ver, esta semana hice la evaluación de Costco, que de hecho la tengo acá. No voy a dedicarle tanto, más de una hora como les dedico normalmente cuando armo evaluaciones, porque esta en realidad es como una revisión. O sea, a ver, si quieren ver la evaluación de Costco, váyanse a septiembre o a lo sumo octubre del año pasado, que ahí está la evaluación de Costco del año pasado. Por lo menos ahí hablo bien más del modelo de negocio, hablo bien de la compañía. Esto es más que nada una actualización, ya pasado un año. Yo me acuerdo en aquel momento, ya que estamos, vamos a ver la acción. Yo dije que estaba carísima, es una empresa que no entiendo sinceramente por qué vale lo que vale, y sigo sin entenderlo, así que ya se imaginarán las conclusiones de mi evaluación. Esta es una de las empresas favoritas del querido Charlie Munger, y con justa razón, porque fíjense lo que es esta compañía, es algo impresionante. O sea, cómo ha venido recompensando al accionista, a pesar de que vemos que ha tenido sus añitos de lateralidad. Yo creo que está en uno y debería seguir, pero bueno, vemos que es una empresa que ha realmente cumplido con las expectativas de los accionistas. Así que yo más o menos la habré evaluado más o menos por acá, y vemos que ha pasado un año y que estamos más o menos en los mismos precios.
Más o menos, sí, más o menos habrá sido acá, porque el año fiscal, Costco es más estadounidense que Apple, pero tiene un año fiscal muy raro que termina el 31 de agosto, así que reporta después de todas las otras compañías, así que bueno, tiene esa particularidad, pero fíjense, supongamos que yo la habré evaluado más o menos por acá, o incluso por ahí más o menos en octubre, pero más o menos debe haber sido acá a finales de septiembre. En este caso fue el lunes pasado, la terminé, el 29 de septiembre. Si pensamos más o menos igual, el año pasado yo la habré evaluado más o menos por acá, o más o menos por esta zona, y vemos que más o menos está igual, o sea, mucho no ha subido. Sí, tuvo una suba muy grande acá y después, bueno, tuvo un año con mucha volatilidad, pero muy lateral. Lo cual para mí tiene todo el sentido, porque para mí estaba carísima en aquel momento y para mí es una empresa que sigue estando cara. Yo realmente, cuando hago la evaluación, termino y digo, no entiendo qué paga esta gente, porque, a ver, fijémonos un poco cómo ha venido la empresa. Bueno, si yo me fijo acá, la contabilidad, o sea, esto es lo que ya ha ocurrido, y tomo esto como base, bueno, acá creo que se ve un poquito mejor. Si yo me fijo acá, venía creciendo mucho, pero la verdad que la empresa no está creciendo mucho. O sea, no está creciendo mucho. Y si yo proyecto un 9%, digo, bueno, estoy proyectando algo que no ha conseguido durante los últimos años, pero algo que más me genera las dudas de qué está pagando la gente es esto. A ver, Costco es competidora directa de Walmart. Y si quieren entender mejor el modelo de negocio de Costco de manera rápida, les recomiendo este video de esta chica Taylor Bell, que no solo es preciosa, bueno, tenía que decirlo, sino que es muy buena consultora y tiene este tipo de videos donde analiza el modelo de negocio de las compañías. Ven, y se mete adentro de la empresa y empieza a mostrar cómo es la empresa. Y encima, si ustedes se fijan acá, tiene pista de audio en español. Así que no hay excusas. O sea, si quieren realmente entender, hoy por hoy ya en YouTube, muchos canales de YouTube muy buenos tienen pista de audio en español. Pueden traducir los subtítulos. Así que el que quiere aprender hoy por hoy no tiene excusas para aprender. Si quieren ver bien cómo ella explica el modelo de negocio de Costco, lo explica muy bien, porque explica bien cómo es la experiencia de comprar, cómo obtiene un 73% de sus ganancias por adelantado, que es buenísimo, bueno, cómo limita su cantidad de productos a propósito, bueno, el éxito de la marca propia que tiene Costco, por qué los clientes son tan fieles, etcétera, ¿no? Y qué va a pasar en el futuro de la compañía, bueno, etcétera. O sea, muy, muy recomendable el video. Acá ella explica, se entiende muy, muy bien el modelo de negocio de Costco. O sea, a ver, básicamente, para resumirlo, el modelo de negocio de Costco es el de un supermercado mayorista, pero que te cobra una membresía. O sea, vos para poder entrar a un Costco, tenés que pagar una membresía que está más o menos en $66 más o menos, y que se va ajustando por inflación. Y para sorpresa de muchos, la gran mayoría de la ganancia de Costco viene de ahí, viene de esa membresía que le cobra a millones de clientes. Porque después el margen de rentabilidad que obtiene Costco por la venta de sus productos es muy baja. Entonces, el margen que ellos obtienen es incluso más bajo que el de Walmart. Porque claro, porque se pueden dar ese lujo porque lo compensan por otro lado. Entonces, tienen productos muy baratos, muy buenos porque tienen la marca propia que se llama Kirkland, que tiene una marca propia que es muy prestigiosa. Entonces obtienen muy bajo margen de rentabilidad por los productos que venden, pero al cobrarle esos 60 y pico dólares al año a cada cliente, eso representa más del 70% de la ganancia de la compañía. O sea, la ganancia de la compañía no viene de la venta de productos, viene de la membresía que vos pagás para poder acceder a las instalaciones donde tenés los productos muy baratos. Y realmente les ha funcionado muy bien, pero una muy buena empresa con un muy buen modelo de negocio puede no ser una muy buena inversión, o puede incluso ser una mala inversión. Para mí está pasando eso, porque realmente ya el año pasado la conclusión de la evaluación fue esa. Miren, yo no entiendo qué está pagando esta gente,
Y este año digo exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que hemos tenido un año lateral, porque vimos que la acción sí tuvo mucha volatilidad, pero a efectos pragmáticos, o sea, miro hoy un año atrás, estamos casi igual, 1 o 2% ha subido nada más. ¿Y qué pasa? El negocio creció porque crecieron las ventas un 8,2%, tuvo un margen de rentabilidad de 3,8%, mejoró un poquito, pero bueno, no es suficiente, no es suficiente. Si yo proyecto esto, no me alcanza. O sea, yo proyecto un 9% y proyecto esto, y fíjense que me da más o menos el precio que tiene hoy en el mercado, asumiendo una productividad muy alta, porque la empresa es muy, muy productiva. ¿Pero por qué? Por esta situación, porque yo tengo que asumir que el margen de rentabilidad va a aumentar muchísimo. Esto es como muy, muy resumen, así que lo voy a mostrar acá. Acá yo tengo la proyección de ventas para los primeros 5 años, es la parte que está acá arriba. Pero bueno, toda evaluación debe ser siempre dividida en dos, un corto plazo y un largo plazo. En el largo plazo vos no tenés mucha libertad porque tenés que asumir que eventualmente el crecimiento de la compañía va a converger más o menos al crecimiento del PBI y que los márgenes de rentabilidad se van a estabilizar en algún tipo de número. Entonces, fíjense que, bueno, todas las proyecciones que hice, fíjense que yo acá proyecto el crecimiento y acá proyecto el EBIT, el margen operativo. Dice EBITDA con A, sin la D, pero en realidad es el margen operativo. Y fíjense acá que yo tengo que proyectar esto para que me dé el precio actual de la acción. Fíjense que hoy por hoy tenemos 3,8, 3,7, 3,7. Estas son las proyecciones que ustedes ven acá. Son las proyecciones que ven acá, que yo hice hacia adelante, asumiendo que el margen se va a mantener. ¿Pero por qué asumo eso? Porque agarren el libro de evaluación de empresas de McKinsey o agarren los papers de Michael Mabouzi, sobre todo los Basebook, que toman los datos del pasado para analizar el comportamiento de las variables más importantes y así proyectar hacia adelante. Y lo que van a ver es que una característica muy importante y es sumamente importante que uno lo tenga en cuenta cuando hace proyecciones, es que los márgenes de rentabilidad de las empresas suelen ser muy estables en el tiempo. Ponele que cuando la empresa es una startup que todavía no tiene muy definido su modelo de negocio, su canvas, como lo hemos visto en evaluaciones anteriores, ponele que ahí todavía no esté tan definido. Pero una vez que ya la empresa entra en una etapa de ganancias, donde empieza a obtener ganancias, ya después los márgenes de rentabilidad se estabilizan, porque los márgenes de rentabilidad no dependen tanto de la empresa, dependen principalmente de la industria. O sea, una empresa como Costco difícilmente algún día pueda tener márgenes de rentabilidad del 32% como tiene Google. O lo mismo Walmart, ese tipo de empresa, su propia industria, la configuración de su industria, y hacemos el análisis de las 5 fuerzas de Porter si es necesario, esa configuración de la industria nos muestra que si no tenés barreras de entrada, si tenés mucha rivalidad entre competidores, si no tenés ventajas competitivas, si no tenés un producto, una forma de protegerte de la competencia, tus márgenes de rentabilidad tienden a colapsar, hasta eventualmente llegar a apenas cubrir el costo del capital. Entonces, cuando yo hago proyecciones de márgenes de rentabilidad, suelo respetar mucho, sobre todo para empresas como esta. Costco es una empresa muy fácilmente valuable. Es muy fácil de evaluar Costco porque es una empresa súper estable y súper sencilla de entender. Te mirá un video de 26 minutos y ya la entendés. Entonces, si yo tengo que proyectar hacia adelante, lo más sensato, lo más racional que yo puedo hacer es proyectar que más o menos el margen de rentabilidad se va a mantener o que incluso puede aumentar un poquito más, pero no mucho más, porque el margen de rentabilidad lo determina en gran parte la industria. O sea, que Visa tenga márgenes de rentabilidad del 60 y pico % tiene sentido por el tipo de negocio que es Visa, por las ventajas competitivas que tiene Visa, porque casi no tiene activos físicos, porque es una red de liquidaciones y de compensaciones y de pagos y de transferencias.
Ahora, Costco es una empresa, es un retail, está en el comercio, en el consumo básico, en el comercio minorista. Entonces, es una empresa que tiene costos que no puede evitar. Y a la vez tiene una competencia tan feroz con Walmart, por ejemplo, que no puede darse el lujo de aumentar sus precios para aumentar su margen operativo, porque va a perder automáticamente ventas. O sea, es muy fácil para el cliente dejar de ir a Costco para ir a otra empresa. Entonces, cuando yo proyecto hacia adelante empresas como esta, lo más sensato que puedo hacer es, en todo caso, mejorarle un par de puntitos de 0, algo, ir mejorándole hasta un 4, por ejemplo. Pero fíjense qué pasa si yo proyecto hacia adelante y en vez de proyectarle un 10, como tuve que proyectarle acá, le puedo proyectar un 4. Como diciendo, bueno, yo creo que esta empresa va a mejorar su margen de rentabilidad, pero hasta un 4%. Fíjense qué pasa con la evaluación de la empresa. Se me cae a 4.28 y la empresa cotiza a 900. Se me cae un 50%. Entonces yo realmente no entiendo qué es lo que están pagando. Porque encima pasa eso, ¿no? Digo, bueno, a ver, un poquito más, vamos a ser un poquito más optimistas, que va a mejorar la productividad, la robótica, la inteligencia artificial, va a mejorar la productividad, va a mejorar el margen operativo. Y bueno, se me va a 500, tampoco es que se me va tanto. Recién cuando le pongo acá un 10%, que es un montón para este tipo de empresa, recién ahí me da el precio que tiene actualmente la acción en el mercado. Entonces, este es un caso extremo de lo que me está pasando. No me está pasando para nada esto con Google, no me está pasando nada esto con Microsoft, no me está pasando esto con otras, con Apple, que me puede estar pasando también, o con Nvidia, que me puede estar pasando también, pero con Costco y con Walmart me pasa esto. Yo no entiendo qué es lo que paga la gente, por qué la gente está pagando tanto. Asumo yo que puede llegar a ser por la política de dividendos de la compañía, que como ven, bueno, es bastante buena, o sea, pagan bastantes dividendos la empresa. Supongo yo que puede ser por gente que compra esta compañía diciendo, mira, esta compañía es sólida, crece todos los años, me paga un dividendo que va creciendo todos los años, así que yo me mantengo, yo soy un accionista que quiero principalmente flujo de dividendos. Todo bien, lo entiendo, pero eso no quiere decir que sea una buena inversión. O sea, la empresa, yo no entiendo por qué vale esto. Porque para valer esto tendría que ser capaz en un futuro, no sé, o sea, pero un futuro lejano, pero en un futuro, eventualmente algún día, mejorar muchísimo su margen operativo. Tendría que pasar del 3,7 más o menos a un 10%. O sea, que le quede mucho más dinero. O sea, que de cada dólar que le ingresa, que le quede mucho más dinero. Y la verdad que no, o sea, veo que le va quedando, pero de a 0, no de a 1%, de a 2% más. Entonces digo, está mejorando su margen de rentabilidad, está creciendo. Y fíjense que también fui optimista con el crecimiento de la compañía, porque acá también hay que pensar otra vez lo mismo, ¿no? La enorme rivalidad que hay dentro de la compañía. Entonces yo pienso, ¿va a crecer al 9 esta compañía? Ha crecido bastante más por encima, pero durante los últimos años no ha sido así. Entonces, es optimista y yo creo que esto puede ser optimista, pensando nuevamente en la configuración de la industria. Entonces, a ver, yo entiendo igual que la gente compre este tipo de empresas porque las puede ver como una empresa segura, la puede ver como una empresa estable. Ahora, me parece una increíble empresa con un modelo de negocio sumamente inteligente de cómo ellos obtienen sus ganancias a través de la membresía, pero a estas valuaciones no me parece que sea un buen negocio, una buena inversión. O sea, es una gran empresa, pero no me parece que sea una buena inversión. Vamos a ver qué pasa dentro de un año, cuando le vuelva a hacer la evaluación. Pero por ahora me estoy encontrando así, a la expectativa de ver qué es lo que puede pasar. Standard & Poor's nuevamente en récord histórico y yo realmente sin poder hacer otra cosa más que esperar a ver si se viene la corrección que me dé nuevas oportunidades de compra. Yo obviamente, a ver, nuevamente vamos a recalcar que no es que estoy viendo burbuja para nada. Yo lo único que veo son valuaciones o sea, precios de las acciones que tienen descontados en estos precios un flujo de caja futuro que quiero ver cómo lo consiguen. Porque yo haciendo estimaciones y evaluaciones
lo más racionales posibles, quiero decir, bueno, ok, si Google va a seguir creciendo al 15, está bien como está ahora. Pero para que crezca más, Google tiene que demostrarme, y ojalá que me lo demuestre en el próximo balance. Pero solamente eso, o sea, digo, no estoy viendo, o sea, yo sé que hablan de las magníficas 7, de que, no sé, que el 40% del índice Standard & Poor's son menos de 10 empresas, y lo entiendo, pero a ver, si vamos a los datos, nuevamente que me encontré con este gráfico que me gustó mucho, ¿se acuerdan que varias veces hemos visto acá el gráfico del rendimiento total del accionista, que lo hemos visto varias veces? Bueno, me gustó mucho este gráfico porque logra desglosarlo y muestra la evolución a lo largo de muchas décadas. Y fíjense lo interesante, cómo fue cambiando, porque vieron que en cada década o más o menos cada cierta cantidad de tiempo se atribuye la suba del Standard & Poor's o de las acciones, digamos, a una causa puntual, y siempre la narrativa asustando a la gente es, pero miren que esto es así ahora y no va a continuar. No sé, por ejemplo, en la década anterior, 2010 a 2020, te decían, esta suba es una suba artificial, porque es una suba provocada porque la Reserva Federal está bajando las tasas de interés, y las tasas de interés están históricamente bajas, lo cual es la verdad, y la Reserva Federal está inyectando liquidez. Entonces, como inyecta liquidez y esa liquidez no tiene a dónde ir, va a las acciones, entonces las acciones suben. Bueno, ¿qué pasa? Si yo miro la década del 2010, fíjense que el promedio de suba anual del Standard & Poor's durante el 2010 fue del 14%. ¿Y por qué estuvo explicado principalmente? Por ganancias. Fíjense, me llama la atención, no me llama la atención, pero es notorio verlo así gráficamente, cómo los dividendos fueron perdiendo importancia en el rendimiento total del accionista a medida que la composición de los índices, o lo que es lo mismo, las empresas más grandes, pasaron de ser empresas industriales o bancos a empresas tecnológicas, que son más empresas de crecimiento, que no son de pagar tantos dividendos. Pero volviendo a lo que decía, fíjense que la suba del 14% promedio anual compuesto que tuvo el Standard & Poor's durante la década del 2010 estuvo casi principalmente explicada por dividendos y por crecimiento de las ganancias, no por cambio en el múltiplo. Y nuevamente recordemos que el cambio en el múltiplo de price earning es otra forma en la que podemos referirnos al sentimiento inversor. Lo que tiene de bueno es que lo podemos cuantificar de esta manera cómo se ha comportado el sentimiento inversor. Fíjense lo que es la burbuja de los 90, fíjense que ya se venía formando la burbuja.com en los 80, se termina formando, pero claro, fíjense cómo la mayor, no sé si, por lo menos en los 90 no, pero al final sí, en la segunda parte de la década de los 90, como ya lo hemos visto en informes anteriores, la mayor parte del crecimiento del índice, de la suba de las acciones, estaba explicada principalmente por expectativa, no por fundamentos, o sea, no por dividendos, no por crecimiento de las ganancias de las empresas, sino principalmente por cambio en el múltiplo de price earning, por aumento en el múltiplo de price earning, lo cual es sentimiento inversor, porque uno dice, la empresa es exactamente igual, no cambia nada. Ahora, ¿por qué vos estás dispuesto a pagar un precio más alto por la misma compañía? Bueno, porque puede ser que el mercado esté muy optimista y que se tenga la expectativa de que las ganancias van a crecer de una manera mucho más alta de lo previsto, que los ingresos de las compañías van a crecer. Bueno, las narrativas que escuchamos siempre en aquella época de los 90, porque Internet iba a ser una revolución y que iban a aumentar las ganancias de las empresas y los márgenes, etcétera, etcétera. Algo parecido a lo que escuchamos ahora, pero fíjense la diferencia. Fíjense en la década de los 2020, fíjense que por ahora es cierto que es más que la década anterior, el cambio de expectativas, o mejor dicho, la suba de las acciones por expectativas, pero fíjense que por ahora la gran mayoría de la suba de las acciones, que viene siendo igual a la de la década anterior, está explicada por fundamentos.
O sea, acá no hay una burbuja. O sea, burbuja veíamos acá, vemos los contextos donde la parte celestita pasa a ser la mitad o una parte importante del rendimiento total del accionista, ahí es donde decimos peligro, peligro. Y esta parte también me parece bastante injusta. O sea, porque uno ve esto y uno dice, fíjate, la burbuja.com provocó que la década siguiente fuera un desastre. En realidad no, en realidad, a ver, la burbuja.com se digirió, podríamos decir, completamente en 2000, 2001 y hasta tercer trimestre del 2002. O sea, durante esa época el Standard & Poor's bajó un 34-35%, pero el Nasdaq bajó 73%. O sea, no una acción, el Nasdaq, o sea, el índice Nasdaq, desde que explotó la burbuja a principios de los 2000 hasta más o menos agosto del 2002, cuando se hace el piso definitivo, agosto-septiembre, el Nasdaq baja 73%. O sea, imagínense, si el índice bajó eso, hay empresas, obviamente muchas empresas que se fundieron, que desaparecieron, pero bueno, o sea, le costó más de una década recuperarse al Nasdaq, le costó muchísimo, mucho más que el Standard & Poor's. Entonces, me parece injusto esto, porque en realidad esto que vemos acá no es tanto el resultado de la burbuja.com, sino de la burbuja inmobiliaria financiera del 2008. Pero bueno, cuestión de que quiero como marcar esto, o sea, no es que estoy viendo ninguna burbuja. De hecho, fíjense, incluso de esta misma empresa que hizo este gráfico bastante bueno, los márgenes de rentabilidad siguen mejorando. Fíjense, desde el 91, claro, esto por supuesto que tiene que ver también con la configuración del índice y con las industrias o los tipos de empresas que son las que en este momento son las más grandes. O sea, veníamos de un índice mucho más industrial, mucho más de consumo básico y mucho más ligado a industria o a energía. Obviamente que eso tiene márgenes de rentabilidad bastante más bajo que lo que sea tecnológico o de telecomunicaciones. Y ahora, a medida que ha ido transcurriendo todo el siglo XXI, las empresas más grandes han pasado a ser empresas tecnológicas, de telecomunicaciones. Bueno, JP Morgan como banco también está entre las empresas más grandes del mundo. Pero bueno, en definitiva lo que vemos es que vemos los márgenes de rentabilidad del índice Standard & Poor's aumentando, porque las empresas más grandes del mundo son ahora tecnológicas, y ya hemos visto en evaluaciones anteriores que Google tiene un 32% de margen de rentabilidad, Microsoft está incluso más arriba, Apple está más o menos en el 30 y pico, Meta está incluso cerca del 40%. Entonces vemos que son empresas mucho más productivas, o sea, son empresas que cada dólar de ventas lo convierten en una cantidad de ganancias que es más alta de lo que lograban las empresas en décadas anteriores, pero porque volvemos a lo mismo, las ganancias, el margen de rentabilidad está muy determinado por la industria, por eso es que son tan estables en el tiempo. Imagínense ahora con todo lo que es inteligencia artificial, con todo lo que es robótica, esta tendencia va a continuar, o sea, yo mismo me doy cuenta utilizando Notebook LM de Google, cómo te mejora la productividad, cómo acelerás muchísimo. Mismo yo quiero estudiar el modelo de negocio de una empresa, te lo soluciona en 5 minutos lo que antes te podía llevar una semana. Así que, a ver, de ninguna manera digo que estamos en burbuja ni que se esté formando una burbuja en absoluto. Lo único que digo es eso. Yo en este momento, por lo menos también con los clientes, estoy principalmente refugiado en el índice, toda la parte que tengan CDRs, en el índice, a la expectativa de que venga alguna corrección de mercado que me dé señales claras, oportunidades claras en empresas puntuales. O sea, salvo Meta, que es así, la tengo, Mercado Libre, por supuesto, también y todo. Después, bueno, Bradesco, por ejemplo, Bradesco es una acción que yo considero que está subvaluada en un 20%, pero me pasa lo mismo que me pasa con Argentina, y es que temo, al mismo tiempo que creo que debe venirse una corrección, temo cuando se venga la corrección, porque obviamente que nos puede arrastrar a nosotros también, puede arrastrar a Brasil también. Entonces digo, bueno, a ver,
es momento de ser defensivo. Por supuesto que no es momento de salir a vender todo ni nada por el estilo. O sea, ya lo comenté. Durante los últimos 35 años más o menos, si me voy hasta 1990 en adelante, los momentos en los que realmente tuvo sentido salirse al 100% de las acciones fueron 5. O sea, 2022, ponele el COVID, aunque duró 5 semanas, o sea, era muy difícil poder anticiparse, no había forma de poder anticiparse básicamente, o sea, no era forma de que uno pudiera prever la burbuja como se pudo prever la burbuja.com o la burbuja inmobiliaria. Entonces digo, si no cuento el COVID, digo 2022, 2008, burbuja.com y, no sé, recesión del 91, 4 veces. Le puedo agregar el 87 si quieren que vayamos más para atrás. Pero ven, son momentos muy contados. Entonces digo, listo, o sea, me mantengo en el índice para que si pasa esto, que cada vez sigue subiendo más, digo, bueno, listo, me mantengo en el índice y eventualmente cuando venga la corrección aprovecharé ahí porque Google puede volver a quedar subvaluada. Apple, veremos Apple dentro de un mes, le voy a hacer la evaluación a Apple porque ya cerró su año fiscal el 30 de septiembre, así que se va a publicar el balance completo del año a finales de este mes, así que casi con seguridad veremos para noviembre, vamos a tener la próxima empresa que voy a evaluar, lo más probable es que sea Apple, ahí veremos a ver si la manzana finalmente da otra oportunidad. Ya vimos también que Apple viene bastante floja este año. O sea, a ver, yo el año pasado cuando le hice la evaluación, que si se fijan en octubre, noviembre del año pasado, yo le hice la evaluación, me pareció que estaba muy cara, más o menos por acá le hice la evaluación, fíjense que después tuvo una subida enorme, pero viene teniendo un año malo. Recién ahora está ahí tocando el récord histórico, que había tocado acá, más o menos en Navidad. Recién ahora está ahí tocando el récord histórico de vuelta a Apple. Tuvo todo un año de baja y de recuperación. Vamos a ver qué me dice el balance ahora cuando salga. Pero bueno, en el mientras tanto estoy ahí. Y encima, claro, como ya lo hemos comentado varias veces, las correcciones de mercado ocurren en muchos casos sin motivo aparente. Por eso son imposibles de predecir. Decir, bueno, va a venir... A ver, yo puedo especular o pensar, por ejemplo, que la temporada de balances, que va a comenzar en unas 3 semanas más o menos, podría llegar a ser una de las razones por las que se inicie una corrección. No tengo idea de saberlo. Puede arrancar antes, puede arrancar después. Digo, y obviamente que en muchos casos suelen arrancar sin una causa aparente. Y después el propio mercado, o sea, los reportes de los analistas, los medios tipo Bloomberg, tipo CNBC, se dedican a ponerle alguna narrativa, bueno, esto es por tal cosa, y entonces ahí evaluamos justamente si tiene sentido preocuparse o si es más bien una gran oportunidad de compra. Así que bueno, eventualmente veremos. Yo creo que las fichas mías de que arranque la corrección sería finales de octubre, cuando arranque la temporada de balance. Puede ser que no, si no llega a ser así, posiblemente no tengamos corrección durante todo el resto del año. Y bueno, me quedaré refugiado en el índice con las empresas particulares que creo que están subvaluadas y ya está, y no hay ningún problema. Nos quedamos esperando porque el tema es así, si uno se dedica a hacer evaluaciones y analizar empresas, bueno, tenés que actuar en base a eso. Pues ¿para qué vas a molestarte y esforzarte tanto si después decís, esta empresa me da que está muy cara? Bueno, pero la voy a comprar igual. No, ¿para qué? ¿Para qué haces ese trabajo si después no lo seguís? Entonces, bueno, yo como que me obligué a mí mismo a hacerlo, así que bueno, listo, tomé la ganancia de Tesla, tomé ganancias parciales en Google, en Microsoft, y bueno, listo, el resto lo dejamos así y estamos principalmente metidos en el índice. Afortunadamente Bitcoin también está en récord histórico, Bitcoin también viene teniendo un gran año. Yo prefiero Bitcoin en lugar de oro. Y creo que aunque sea un 5% de tu portafolio en Bitcoin, tenés que tener, o sea, no importa que esté en récord histórico, o sea, ya hemos visto las razones para que suba Bitcoin, los déficits estructurales de Estados Unidos, que no va a poder corregir por lo menos en lo que resta de la década, Europa que le pasa lo mismo. Yo creo que una de las razones por la que Macron se lleva tan bien con Milei es porque
realmente a Macron ya le tumbaron 4 primeros ministros, 4, porque quieren bajar el gasto público y el Congreso no quiere bajar el gasto público. O sea que yo creo que Macron quiere que Milei tenga éxito como para tratar de convencer a sus propios ciudadanos de que se necesita hacer un ajuste del gasto, pero bueno, está difícil. Y en el mientras tanto, las monedas fiat van a seguir emitiéndose porque hay que cubrir esos déficits, y Bitcoin entonces a largo plazo, y sí, va a tener años malos, tendrá malos periodos, pero a largo plazo no ha defraudado. Y los fundamentos muestran que tampoco tenemos razones para creer que va a dejar de subir, porque Bitcoin ya casi está todo emitido y las monedas fiat, incluso el dólar, el euro, se van a seguir emitiendo. Así que es una cuestión de oferta y demanda. Así que me parece que un 4, un 5% de Bitcoin hay que tener en el portafolio, porque por lo menos no han habido más de 2 años seguidos o 3 años seguidos en los que no ha realmente cumplido con su objetivo de reserva de valor. Ha sido una reserva de valor, ha sido una generación de riqueza para aquellos que lo han mantenido, a pesar de todos los malos momentos y todas las bajas enormes y los mercados bajistas que ha tenido. Así que bueno, yo entonces, por lo menos mientras no haya corrección, seguiremos así. Y bueno, esperaremos entonces la temporada de balances para ahí sí, porque claro, la temporada de balances también me podría venir a decir a mí que yo estoy equivocado. Porque si Google viene con un crecimiento acelerado, si Microsoft viene con un crecimiento acelerado, entonces el equivocado soy yo, que subestimó la capacidad de crecimiento con la inteligencia artificial, con nuevos negocios, con lo que sea de las empresas tecnológicas. Y ahí es donde voy a haber agradecido el no haber tomado ganancia al 100% y haber tomado solamente parcialmente ganancia, y porque eso me va a permitir disfrutar de la suba adicional que pueden tener las acciones. Hasta que, bueno, eventualmente ya la situación se haga insostenible, como me pasa con Costco, pero bueno, vieron, Costco para mí, la evaluación de Costco es insostenible, pero bueno, hace un año que está lateralizando y no parece tener muchas ganas de bajar. Los accionistas parecen bastante conformes con la evaluación que tiene, ha estado dando vueltas más o menos ahí todo el año. Así que bueno, o sea, el mercado puede permanecer irracional mucho tiempo, pero tarde o temprano los fundamentos se imponen. Y con esto entonces terminamos la parte de Estados Unidos y vamos a Argentina, que bueno, seguimos ahí con una volatilidad enorme. La verdad es que no me sorprende tanto que haya pasado esto. O sea, se hace el anuncio de Scott Bessent hace una semana atrás, se hace el anuncio de Scott Bessent que Estados Unidos va a ayudar a la Argentina. Encima, claro, no sé si fue intencional o no, pero dijeron la famosa frase de Mario Draghi de whatever it takes. O sea, bueno, por si alguno no sabe ese episodio. Bueno, cuando las instituciones políticas son fuertes y son creíbles, como puede ser la Reserva Federal o puede ser el Banco Central Europeo, cuando su presidente habla, el mercado reacciona. Es teoría de juegos, es que no importa tanto lo que yo haga, sino lo que el otro está esperando que haga. Entonces se juega mucho con eso, con las declaraciones. Claro, cuando en el año 2012 lo que fue la crisis financiera de Estados Unidos termina pegando finalmente y fuertemente en Europa, y se destapa también la burbuja inmobiliaria que había en Europa y la burbuja de endeudamiento que había en Europa producto de tasas de interés artificialmente bajas. Bueno, lo que termina pasando es que empiezan las crisis de deuda, bueno, el famoso caso de España, de Italia, de Portugal, pero sobre todo el caso de Grecia. El caso de Grecia, donde ahí sí el peor de todos, que estaba por defaultear su deuda, decían que podía salir de la Unión Europea, que podía incluso salir del euro. Entonces, claro, también se dieron cuenta de que uno de los principales acreedores de Grecia era el Deutsche Bank, o sea, era Alemania. Entonces, o sea, la caída de Grecia y la salida de Grecia del euro de la Unión Europea no solo implicaba eso, sino también una crisis que se iba a propagar, porque si Grecia no pagaba, el que no recibía era el Deutsche Bank. Y los bonos griegos estaban en el activo del Deutsche Bank. Y si el Deutsche Bank hubiera tenido que hacer un write down, o sea, hubiera tenido que
bajar el valor de esos títulos, hubiera sufrido su activo y hubiera sido penalizada la cotización, y eso provoca todo un efecto en cascada, que ya encima el mundo, pocos años, está apenas recuperándose de una crisis financiera internacional como nunca antes se había visto. Entonces, cuando le preguntan a Mario Draghi de qué iba a hacer para ayudar a Grecia, dice su famosa frase de whatever it takes, o sea, lo que sea necesario. O sea, el Banco Central Europeo va a hacer lo que sea necesario, o sea, sin límite, va a hacer lo que sea necesario para salvar a Grecia. Entonces quedó en la memoria como una frase, claro, porque obviamente que después el Banco Central Europeo, obviamente que ayudó, pero de ninguna manera en una gran magnitud, porque ya con eso ya los mercados se calmaron. Ya los mercados se tranquilizaron de que eventualmente iban a reestructurar la deuda, los bonos se iban a pagar y que el Banco Central iba a proveer la liquidez necesaria para de esa manera asegurar la estabilidad del euro, o sea, que Grecia no salga de la Unión Europea, que el Deutsche Bank y los otros acreedores de Grecia pudieran cobrar, y bueno, eventualmente se tardó mucho, efectivamente, porque si vos ves la década del 2010, como lo vimos recién, si vos ves la década del 2010 para Estados Unidos, fue muy diferente de lo que fue la década de los 2010 para Europa. Europa tarda bastante en terminar de recuperarse porque todos esos coletazos ocurrieron después del 2008, del 2007-2008. Y entonces, claro, que Scott Bessent diga lo mismo, diga whatever it takes to help Argentina, o sea, lo que sea necesario vamos a hacer para ayudar a Argentina, obviamente provocó esta reacción, porque es bueno, listo, tenés al Tesoro de Estados Unidos, pero claro, el mercado le pide definiciones y esto me llama la atención no solo porque Caputo es un hombre de los mercados, que el Toto Caputo sabe mucho de mercados, trabajó en JP Morgan y tuvo un puesto importante, sino que también me sorprende porque Milei es muy amigo del profe de Pablo. Entonces, el profe de Pablo es el que siempre te dice que cuando vos estás en la función ejecutiva, vos ya no podés gobernar en base a eslóganes. O sea, cuando vos estás en la función ejecutiva, las balas son de verdad. Y vos tenés que tomar decisiones sobre la realidad, y las decisiones que vos tomás tienen impacto en la vida de las personas. Con lo cual, las decisiones que vos tomás no son eslóganes, son cosas concretas, porcentajes, montos, fechas, nombres, acuerdos. O sea, son cosas muy específicas. Kicillof puede darse el lujo de dar entrevistas y cuando le preguntan por sus propuestas, él dice justicia social, la mesa de los argentinos, las universidades, el Garrahan, y uno dice, bueno, ¿y eso qué dijo exactamente? No dijo nada, no dijo absolutamente nada, son eslóganes, o sea, si no es algo concreto, después, bueno, que aumente el impuesto o que ponga un impuesto a las transferencias de las billeteras virtuales, eso sí que es una decisión concreta en una dirección. Entonces, eso habla mucho más que todo lo que el político puede decir. Entonces, yo no sé por qué, pero pecaron de ingenuos, me parece. Pero bueno, el Toto Caputo se ve que se quedó con eso, con que bueno, Estados Unidos no va a ayudar. Trump se deshizo en elogios y pensaron que con eso alcanzaba. Y el mercado, lo bueno que tiene el mercado, ¿se acuerdan en el 2022 con Zuckerberg cómo se destruía la acción de Meta mientras que Zuckerberg estaba con todo el tema del metaverso? Bueno, esa es la forma del mercado de decirle al CEO de la empresa que se está equivocando, que no es por ahí, que no es lo que quieren los accionistas. Bueno, esta es la manera, y sobre todo no tanto el precio de las acciones, sino el precio de los bonos, pero van de la mano, van correlacionados. Esta es la manera en la que el mercado, o sea, los inversores le están diciendo a Caputo, no nos alcanza con eso. Le están diciendo a Milei, queremos definiciones, porque no es lo mismo que el Tesoro de Estados Unidos nos ayude antes de las elecciones que espere hasta después de las elecciones. O sea, no es lo mismo hacer un swap de monedas a que el Tesoro de Estados Unidos compre bonos en el mercado secundario. No es lo mismo a que no sé, que el Toto, que le digan, bueno, Caputo va a emitir un bono en Estados Unidos, un bono nuevo, y el Tesoro de Estados Unidos va a comprar la parte que no compra el mercado voluntariamente. Eso está descartado en este momento por lo alto que está el riesgo país, pero podría ocurrir eventualmente si baja el riesgo país. Entonces, es como que hay muchas alternativas posibles, el respaldo es explícito. Milei dijo que iba a ir el 14, pero estamos en mes electoral, o sea, para Argentina es una
eternidad esperar hasta el 26 de octubre. Así que bueno, Caputo fue, y la recuperación que vimos ayer y hoy es eso, es Caputo yendo a Estados Unidos a encontrarse con Scott Bessent para ver si este fin de semana, supongo yo que algo va a aparecer, porque si el mercado reaccionó es porque algo está viendo, algún anuncio, algo va a haber, algo concreto, algo específico va a haber. Así que, porque mientras no haya ningún tipo de anuncio concreto, el mercado lo va a seguir corriendo el gobierno con el tema del tipo de cambio, porque a ver, pasa lo mismo que nos pasa con las acciones, o sea, como el mercado se maneja en base a expectativas, y como yo decía, los derivados no tienen expectativas, o por lo menos no tienen directamente expectativas incluidas en el precio, pero sí el spot. Cuando uno ve al dólar MEP arriba de 500 y pico, uno dice, este es un tipo de cambio de pánico. Claro, pero tiene su lógica, porque uno dice, a ver, el modelo de Milei de superávit fiscal y de rolear deuda, de bajar la inflación y de bajar impuestos, de bajar regulaciones, ese modelo económico que propone Milei puede funcionar posiblemente con un tipo de cambio de 1400, por ejemplo, para redondear. Pero la alternativa es la vuelta de el kirchnerismo, peronismo, como quieren llamarle, y ya sabemos que ese modelo alternativo al de Milei históricamente ha funcionado con un tipo de cambio mucho más alto que 1400. Entonces, tiene sentido. A ver, si Argentina se está debatiendo siempre en estos dos modelos, o por lo menos no siempre, porque el superávit fiscal es una anomalía histórica en la historia argentina. Entonces, pero si el mercado, o sea, digamos, si Argentina se está debatiendo en este momento entre dos modelos, el modelo de Milei, que superávit fiscal, baja de impuestos, baja de regulaciones, y crecimiento económico y balanza comercial positiva, etcétera, todo. Es el modelo de Milei, que puede tal vez cerrar con un tipo de cambio de 1400, pero se está debatiendo, y en las elecciones veremos eso eventualmente, con un modelo alternativo, que ya lo hemos visto en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores, que requiere un tipo de cambio más alto. Entonces, si la gente está asustada porque en las elecciones podría llegar a ganar este modelo alternativo y dentro de 2 años podrían tomar el poder ejecutivo, podrían ganar las elecciones y pasar al ejecutivo también, a gestionar el ejecutivo, entonces yo entiendo que la gente compre dólar MEP a 1500 y pico, por más que la banda superior está en 1473, porque claro, porque uno dice, si llegan a perder las elecciones, entonces el Congreso va a quedar mucho más, va a quedar con una mayoría, o sea, con una minoría mucho más chica de lo que pensaba. Entonces la agenda legislativa, ya no están manejando la agenda legislativa ahora. Imagínense, Milei intentó tomar el control de la agenda legislativa con el presupuesto, no le salió. Imagínense si efectivamente la oposición, ya sea Provincias Unidas, ya sea Fuerza Patria, la que sea, se da cuenta, gracias a las elecciones, que efectivamente la ciudadanía no está apoyando tanto el plan de Milei, entonces van a empujar más su propia agenda legislativa, que ya vimos que es justamente ir en contra del plan de Milei. Entonces, el tipo de cambio más alto tiene sentido, porque ese otro modelo alternativo, ya sea el que pueden proponer el radicalismo o el que puede proponer el peronismo o el kirchnerismo, ese modelo alternativo cierra con un tipo de cambio más alto, requiere un tipo de cambio más alto. Entonces, ver esto, digo, bueno, esto es el mercado con el miedo del modelo alternativo que puede llegar a aparecer de vuelta dentro de 2 años, y también es la gente asustada, dolarizándose. Entonces, bueno, es tarea de Caputo, es tarea de Milei tratar de calmar eso, y veremos eventualmente qué pasa en las elecciones. Por lo menos si miro el indicador más confiable, que es el índice de confianza del gobierno de la Ditela, da para por lo menos esperar un 35%, porque de hecho en el informe de 1816, bueno, justamente acá estaba lo que les comentaba, que habla de Mario Draghi a Jerry Maguire, o sea, Mario Draghi, que ya lo comentamos recién, y Jerry Maguire, bueno, seguramente vieron la película, que tiene una frase muy famosa que dice "Show me the money", o sea, mostrame el dinero, que le dice Cuba Gooding Jr., que es el actor que hace del jugador de fútbol americano, que le dice a Tom Cruise "Show me the money", que es justamente Jerry Maguire.
Así que bueno, pasamos de eso, pasamos del whatever it takes a mostrame el dinero, a ver, mostrame cosas concretas. Bueno, está bueno esta parte. Esto, a ver, esto acá que es lo que quiero ver. El índice de confianza del gobierno de la Ditela salió esta semana, vemos acá, que como ya lo hemos visto anteriormente, podemos traducirlo en intención de votos. Y bueno, este es el último dato que se publicó a finales, la semana pasada salió. Y vemos esto, vemos cómo baja, está en 38 y pico, según lo que dicen por acá, 38,8 me parece, a ver cómo era. 38,8. 38,8 fue el que dio para septiembre. O sea, uno dice, a ver, si esta es más o menos la intención de voto que podría llegar a tener el gobierno en las elecciones, te firmo acá, porque es un resultado que Milei firmaría diciendo sí, por favor, 38,8 sería buenísimo, pero hay que aclarar esto también, que vemos que el mes anterior, en agosto, dio 42 más o menos, dio más o menos por acá, o sea que viene a la baja, y meses anteriores está más arriba, cerca del 50%, o sea, acá valores donde gana tranquilo las elecciones, acá está en un 38 y viene bajando, entonces ya de por sí sería optimista creer que La Libertad Avanza va a sacar un 38% a nivel nacional, pero bueno, 35 podría llegar a ser razonable y sería un muy buen resultado también. Así que bueno, veremos qué ocurre. Vamos a ver este fin de semana algún tipo de anuncio tiene que haber, si no el mercado va a seguir bajando. Porque así es la forma en la que el mercado le está diciendo al gobierno que no le cree, que quieren definiciones, quieren mayores definiciones. Y si no, no me extrañaría para nada que a medida que nos acerquemos al 26 de octubre, la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP, o el dólar blue, como quieran, se vaya ampliando. Porque nuevamente, o sea, cuanta más probabilidad uno ve de que efectivamente Fuerza Patria pueda incluso ganar las elecciones legislativas y tener una mayoría en el Congreso, y que entre Fuerza Patria y sus aliados y los opositores a Milei le tumben cualquier tipo de ley que quiera proponer Milei, o sea, y vayan totalmente en contra del plan de Milei, tiene sentido entonces pensar que este país eventualmente va a necesitar un tipo de cambio más alto, porque el modelo que está implementando Milei no va a terminar sosteniéndose en el tiempo. Porque dentro de 2 años puede ser que pierda las elecciones y acceda al gobierno nuevamente el peronismo en alguna de sus facciones, y sabemos siempre que el peronismo necesita un tipo de cambio más alto. Así que bueno, esperemos que den definiciones. Y bueno, a ver, el índice de confianza de la Ditela genera por lo menos buenas expectativas respecto a que estamos posiblemente ya cerca de un piso, posiblemente ya en un piso. Pero bueno, todo ha seguido destruyéndose, es increíble, cada 2 años nos autodestruimos a nosotros mismos. Tenemos este debate eterno entre dos modelos de país, uno que necesita un tipo de cambio un poco más bajo, otro que necesita un tipo de cambio mucho más alto, y eso se ve reflejado en la enorme volatilidad cambiaria que hemos tenido a lo largo de toda la historia, y eso se traslada por supuesto a la actividad económica, porque con tanta volatilidad cambiaria no podés hacer nunca un proyecto de inversión, porque no tenés idea cómo vas a generar valor si de un día para el otro te pueden ajustar un tipo de cambio un 50%, como ya ha pasado. Así que yo asumo que obviamente el viaje de Caputo se debe a que entendió el mensaje, a que se entendió que el mercado pide definiciones, y pide definiciones antes de las elecciones. El 14 va a ir Milei, pero bueno, falta una eternidad para eso. Así que veremos. O sea, por ahora, si miro el índice de confianza del gobierno de la Ditela, digo, bueno, hay expectativas para creer que la Libertad Avanza va a ser la fuerza más votada. Y si no, busquen en YouTube, seguro pueden encontrar videos de Christian Boutier. Christian Boutier es el dueño de CB Consultora, y esta semana estuvo en el programa de Novarecio en A24 y dijo lo mismo. Dijo que él ve que la Libertad Avanza va a ser la fuerza más votada, porque incluso el peronismo va dividido. En Córdoba va dividido en 2, en Salta va dividido en 3, con lo cual tiene sentido pensar que va a ser la fuerza más votada, pero que de la misma manera ve esto, que a medida que van haciendo las mediciones, el porcentaje de diferencia con el segundo se va estrechando.
y de 40 que por ahí estaba hace un mes atrás, ahora ya está en 38 y lo más probable es que estemos entonces más cerca del 35 cuando lleguemos a las elecciones. Y aún así sería un muy buen resultado. Pero bueno, ya hemos visto lo que somos capaces los argentinos. Así que bueno, en el mientras tanto, como ya digo, yo a los clientes les digo, mira, acciones argentinas, esperemos, o sea, tiene sentido esperar hasta después de las elecciones porque viste lo que pasa. Lo que ya compraste, lo que ya esté, pero dinero nuevo, esperemos hasta después de las elecciones. Si te querés dolarizar, te dolarizás. Comprar una ON para dolarizarte no tiene mucho sentido porque una ON es para largo plazo. O sea, si es para las elecciones no tiene sentido, más vale quedarse en dólar y esperar. O comprar una letra en todo caso, pero bueno, cuando uno ve la brecha ampliándose y que seguro se va a ampliar si es que no hay ningún tipo de definición, nadie quiere quedarse en pesos. Pero bueno, así como estoy defensivo en Estados Unidos, ahora, bueno, las circunstancias me han llevado a esto. He sido imprudentemente optimista a lo largo de este año. El mercado me ha demostrado lo equivocado que yo estaba al ser optimista respecto a Argentina, el gobierno argentino, las elecciones argentinas. Así que ahora toca reconocer los errores y pasar a una estrategia más defensiva. Y después cuando uno mira la historia, uno ve que 2015, 2017, ni que hablar 2019, pero incluso 2023 tuvo sentido no esperar las elecciones argentinas, incluso en los momentos donde salió bien, tuvo sentido no esperar las elecciones argentinas comprados en bonos y acciones, porque se podría haber comprado después y aún así ganar mucho, y ningún rendimiento posible justifica aguantar esta volatilidad. Así que seguro, como ya lo he dicho, mi estrategia respecto a Argentina va a cambiar. A partir de ahora, cada 2 años en años electorales va a ser muy diferente que la estrategia para años no electorales. Así que eso es todo por esta semana. La próxima semana, el viernes, es feriado por el descubrimiento de América. Así que me voy a tomar un descanso, no va a haber informe, así que nos vemos recién dentro de 2 semanas. Así que si se quieren comunicar, pueden enviar un mensaje al WhatsApp del número que figura en la descripción del video. Si quieren hacerme una pregunta un poco más larga, alguna consulta un poco más elaborada, bueno, mandan un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Chau.